crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más. Entonces, esta es la mañanera del día de hoy y terminando esto, pues pasamos a las preguntas. Antes de ello, nada más comentarles que las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre lo hacía el presidente, información sobre algún tema, sea seguridad, sea los trenes, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. Es muy importante que… Color, tradición y alegría. Ven y conoce la renovada tienda del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Ubícanos en Avenida Miguel Hidalgo, esquina Niños Héroes Norte, sobre el Andador del Carmen. Visítanos y apoyemos a las personas artesanas. Instituto Casa de las Artesanías, Gobierno de Chiapas. En algunos casos obesidad, y es importante que entendamos por qué está ocurriendo esto en la población. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. Va a venir un historiador, una historiadora, a hablar sobre hechos importantes. Este mes de septiembre, pues no solamente es el mes de la patria, sino es el mes de la Constitución de 1824, el 4 de octubre. El 10 de octubre se cumplen 200 años de la entrada del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria. Entonces vamos a dedicarlo a estos temas. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras. Y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras. El jueves, Mujeres en la Historia. Vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de México. Y el viernes le llamamos Suave Paz, dedicado a también participación de la ciudadanía. En Chiapas trabajamos para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas. La violencia feminicida es un delito y la pena es de 25 a 60 años de cárcel. Denuncia al 911. La ley nos protege. La alerta de violencia contra las mujeres es una realidad. No te quedes callada. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas. En 1968 se desarrolló un movimiento estudiantil que dejó una huella indeleble en la historia del país. Lo que comenzó como una protesta juvenil contra los abusos de la policía capitalina se convirtió en la rebelión de una generación contra el autoritarismo del régimen. Decenas de miles de jóvenes estudiantes se manifestaron pacíficamente en defensa de las libertades civiles y la democracia. Al justo reclamo se sumaron maestros y sectores populares. De las Fuerzas Armadas. El presidente de la República, él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su 5º informe de gobierno. Esto se ha discutido mucho, sin embargo. ¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco. ¿Qué objeto tenía? Que no fuera la represión
y la masacre. El otro asunto es el de los procesos penales. Quienes fuimos acusados de la matanza. Alerta, alerta. El dengue es un peligro para tu familia. El mosquito vive y se reproduce en depósitos de agua que tienes en casa. Límpialos constantemente y elimina cacharros que puedan ser criaderos. Si sospechas tener síntomas de dengue, no te automediques y acude a tu unidad de salud. Antes de fumigar, primero tu casa debes limpiar. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Diversidad del poder político de entonces, de ese tamaño. El Poder Judicial, a través de un tribunal, nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente se concedió por parte del Congreso una amnistía y podríamos terminar diciendo: la vigencia del movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años totalmente vigente. Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país. Porque la cuarta T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968, que estará no solo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria. Cuida tu salud y la de tu familia del dengue. Si presentas síntomas como fiebre, salpullido, náuseas o vómito, dolor de cabeza, dolor muscular o de huesos, dolor en los ojos o malestar general, acude a tu unidad de salud más cercana. Tu salud es lo más importante. No te automediques. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Solo voy a leer dos de los considerandos y el acuerdo que hoy estará firmando la Presidenta. Que asimismo, en reconocimiento al hecho que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades democráticas que se vive actualmente en nuestro país, en diversos recintos legislativos se han inscrito leyendas y en muros de honor, que para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano, he tenido a bien a expedir el siguiente acuerdo. Enviado en usted el día de ayer que recibió la bendición y el bastón de mando y todo lo que eso representa de los pueblos indígenas, ¿cómo le dará continuidad en Sonora y al resto de los pueblos que más lo necesitan con estos planes de justicia, Presidenta? Pues más que los planes de justicia, hoy fue que le vamos a dar continuidad. Fue aprobada ya y además es una reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad de una lucha histórica de los pueblos indígenas de México y afromexicanos. ¿Qué es lo que se llama que sean sujetos plenos de derecho? Los pueblos indígenas no eran reconocidos ni por su propiedad, ni podían presentar una denuncia como pueblos. Lo que se reconoce son los derechos agrarios, pero no como pueblos indígenas. Y ahora tenemos que ir más allá porque formalmente ya reconocidos tienen que tener.
El mosquito que contagia el dengue vive en tu casa y está al acecho. Si te pica, puede enfermarte y provocar la muerte. Su zumbido es una señal de peligro. Evita un brote de dengue en tu colonia. No acumules cacharros. Si el mosquito vive, tú puedes morir. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. El presidente López Obrador en su libro Gracias habla de que el humanismo mexicano está sustentado en dos pilares: la fuerza cultural de los pueblos originarios, que dan esencia al pueblo de México, a nuestra cultura, y la otra es nuestra historia patria, desde la independencia, la reforma, la revolución y todos los movimientos sociales que permitieron el México de hoy. Entonces vamos a ir más allá de los planes de justicia, porque pues tiene que llevarse a los hechos la reforma constitucional. Y Presidenta, por último, porque usted ha sido muy rápida con sus preguntas, si me permite la imprudencia de preguntarle en otra ocasión, no me perdonaría a mí mismo si soy el primero en preguntar en estas nuevas mañaneras del pueblo y no le pregunto acerca del Plan Sonora, el gran plan de industrialización de mi estado. ¿Qué percepción tiene al respecto? ¿Qué valoración hace ya después de esta larga transición, más corta de lo normal? ¿Y cómo se le va a dar continuidad, sí, presidente? Por cierto, ahora no lo comenté y yo creo que vale la pena. El presidente López Obrador hizo una de sus primeras disculpas, si no la primera, al pueblo yaqui como jefe del Estado mexicano. La disculpa lo que hace es reconocer las atrocidades del pasado contra el pueblo yaqui, decir nunca más y al mismo tiempo generar un plan de justicia, de resarcimiento por esos daños que se cometieron en el pasado, en particular al pueblo yaqui. La Secretaría de la Honestidad y Función Pública ha implementado un nuevo sistema de checado de asistencias para su personal. Mediante la aplicación móvil, los usuarios podrán beneficiarse con las nuevas funciones por medio de escaneo QR y la valla geoperimetral, enviando su ubicación para verificar si se encuentra en el rango de tiempo y espacio establecido. Con estas prácticas, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública continúa fortaleciendo e innovando nuevas tecnologías de vanguardia. Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Gobierno de Chiapas. Ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática, como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. En ese sentido, preguntarle algún mensaje, algún consejo que haya recibido por parte de ella, sería todo de mi parte. Pues fueron reuniones breves realmente, pero México tiene mucho reconocimiento en todo el mundo y con la doctora Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, es una mujer muy agradable, una muy buena persona y hablamos más que de la relación México-Estados Unidos, de algunos otros temas. Ella es educadora desde hace muchos años, tiene 40 años siendo maestra, me comentó le llaman allá Community College, y hablamos mucho sobre la importancia de la educación. No hablamos, digamos, sobre la relación México-Estados Unidos en particular. Y con los demás países también muy buena relación. Tengo la invitación para ir al G20 en noviembre por parte del presidente Lula. Estamos evaluando. Te invitamos a la segunda edición de la Feria Artesanal del Barro, Esquinulum 2024. Las citas del 1 al 3 de noviembre, de 10 a 17 horas, en el Parque Central del municipio de Matenango del Valle. Te esperamos. Invitan Comité Organizador, Honorable Ayuntamiento de Matenango del Valle, Instituto Casa de las Artesanías, Gobierno de Chiapas. Intención de venir con empresarias alemanes
a una reunión. Entonces vamos a tener una reunión, lo vamos a recibir en México. Y el 20 de noviembre pues es el aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces estamos viendo a ver si nos da tiempo de ir un momento y después las otras reuniones. Estamos todavía evaluándolo, pero muy buena relación. Ahora sí. La última, va la última. Vicente Serrano. Es la primera mañanera, todavía nos faltan 6 años, espero, después de la revocación de mandato. Presidenta, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, muchas gracias por continuar con este ejercicio de apertura. Déjeme hacer referencia al nunca más y a esto que se reconoce el día de hoy. Y se lo planteo de esta manera porque muchos no estuvimos de acuerdo y se lo mencionamos al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el perdón sí, olvido no. ¿Usted qué piensa que deba o qué le dice a la gente que espera o que votó al juicio a los expresidentes, que espera que en algún momento sean sentados en el banquillo, que se haga justicia para México? Cuando tenemos información, por ejemplo, denuncias que ha hecho, solo como ejemplo, el abogado César Gutiérrez Priego en relación a Zedillo y la relación de la familia con el narcotráfico, con un Genaro García Luna que está a punto de ser sentenciado y la posibilidad de que Felipe Calderón haya estado relacionado a estos enjuagues con el crimen organizado cuando ellos gobernaron. Recuerdo, porque está Pablo Gómez, a quien saludo con mucho respeto, que hay una investigación también, un archivo, una carpeta sobre dineros en relación al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le dice, Presidenta, a aquellos que nos quedamos con ganas de justicia a través de esta consulta que resultó no vinculante? En este gobierno, ¿cuál será esa relación hacia el pasado y lo que se pueda rescatar para hacer justicia, Presidenta? Nosotros no vamos a... El Museo de las Artesanías de Chiapas te invita a conocer la exhibición de las piezas ganadoras de la 40ª edición del Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de las Casas 2024, donde podrás admirarlas y comprarlas. Estamos ubicados en Boulevard Belisario Domínguez, número 2035, en Tuxtla Gutiérrez. Instituto Casa de las Artesanías, Gobierno de Chiapas. Que el presidente López Obrador fue desaforado en el Congreso de la Unión y él en su discurso dijo: solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Y el pueblo de México juzgó al presidente López Obrador y la historia también, desde mi perspectiva, como el mejor presidente de México, y lo sustento en que es el presidente que ha salido con mayor reconocimiento. Por supuesto que la histórica lucha de Benito Juárez, lo que significó Madero, el propio presidente Lázaro Cárdenas, pero ninguno de ellos, Madero además fue asesinado, sale con la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador, el reconocimiento de su pueblo. Eso es más valioso que muchas otras cosas. Entonces, en el caso de los expresidentes, nosotros no vamos desde el gobierno señalaremos en lo que no estamos de acuerdo. Como ayer que dije, si hubiéramos querido que el Poder Judicial estuviera al servicio de la presidenta, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo. Entonces es importante seguir manteniendo, pero de nuestra parte no va a haber ninguna denuncia. ¿Y qué le dice a la gente que sigue esperando eso, justicia, que insiste en este juicio a los expresidentes? Pues que la historia juzga a las personas, la historia los juzga. Presidenta. Y muchos de ellos están juzgados por el pueblo de México. Presidenta, por convicción y por experiencia propia, el tema migrante siempre ha estado presente en nuestras coberturas. Y en este primer día, ¿cuál es el mensaje a los paisanos que decente y honestamente se ganan la vida más allá de nuestras fronteras? Usted tiene una experiencia que, con mucho respeto lo digo, el expresidente no tenía. Haber vivido, haber estado allá, convivir con esta comunidad pujante. Se lo pregunto porque habrá
espacio para que aquellos que aún no han entendido la cuarta transformación en embajadas y consulados reciban el mensaje hoy de la Presidenta de México. Primero, nuestro cariño, reconocimiento, apoyo, todo a las y los mexicanos que viven en el exterior y particularmente en Estados Unidos. No solamente el agradecimiento por el apoyo que le brindan a sus familias, a México, todos los meses o cuando envían sus remesas, sino porque son héroes y heroínas que salieron de nuestro país buscando un futuro que no podían encontrar en México y que siguen cercanos a México siempre. Entonces, nuestro agradecimiento, reconocimiento. Y ayer lo dije en el Zócalo, yo le pedí a Juan Ramón de la Fuente, al doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, que su prioridad sean las y los migrantes. Él personalmente va a hacer un programa para todos los consulados y él personalmente le va a dar seguimiento, no solamente en el trato que reciban nuestros hermanos y hermanas que viven allá, sino también en todos los trámites que normalmente hacen. Muchos de los trámites que se hacen desde los consulados son de registro civil y los registros civiles son de los estados, no es una atribución federal, sino estatal y de la Ciudad de México. Entonces tenemos que resolver ese problema de cómo hay relación con todos los estados de la República, sus registros civiles y otros servicios que dan para que sean eficientes esos servicios en los consulados y el trato en general, en el apoyo jurídico y todo lo que requieran. Entonces, Juan Ramón tiene ese mandato que se lo comenté desde el primer día que lo invité a ser secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, ya lo vamos a dejar hoy aquí. Ya mañana seguimos. Ayúdenos a esto que hicimos el día de hoy, que para mí, para todo México, creo que es histórico. Este decreto que va a salir en el Diario Oficial y la disculpa pública por este crimen de lesa humanidad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenos días. Firmo el decreto.